En terapia los pacientes vienen a que yo les ayude o que les proporcione herramientas para perdonar una infidelidad, para perdonar un engaño, para perdonar una mentira, para perdonar un robo, para perdonar una agresividad, un maltrato. Y este tema es el tema de los seres humanos, el perdón. Yo me he dado cuenta en mi experiencia terapéutica que no basta con tener la intención de perdonar. Hay varias estrategias terapéuticas, hay varias formas de trabajar el perdón. Hay unas muy profundas, hay unas que son como kinder, que es como llevar a la persona paso a paso, acompañándola hasta que libere el enojo, libere como el negativismo y como ir acompañando pasito a pasito hasta llegar a un alto grado de conciencia en donde la persona se alcance a dar cuenta que el perdón en realidad se lo va a ofrecer a él mismo, ¿no? A sí mismo. Uno cuando empieza a hacer un trabajo de perdón, empiezas primero a liberar al otro, dándote cuenta que el otro hizo lo que hizo porque así le alcanzaba para hacerlo, por su historia, y no es justificar, sino simplemente es darte cuenta que lo hizo porque así tenía que ser. Y esto es bien doloroso al principio, de pronto cuando alguien todavía no ha tenido ningún trabajo de autoconocimiento ni de introspección, ni nunca ha ido a terapia, es bien difícil decir cómo y aceptar esto, ¿no? Y es como paso a paso, pero yo no quiero abordar desde ese tema el perdón, simplemente como que quise darte un preámbulo de cómo llegan los pacientes a terapia con esta idea, con esta forma de querer trabajar el perdón. Entonces, hay una frase del curso de milagros que hay gente, el curso de milagros es un libro, a lo mejor algunos lo han conocido, otros no, no es para toda la gente, no es para todos, de hecho el curso no es algo que yo promuevo como tal porque es como filosófico y hay muchas cosas que de pronto ahí suenan como raras, ¿no? En nuestra mente humana. Pero hablando un poco de ese contexto, el curso maneja mucho que cuando tú perdonas, en realidad te estás perdonando, no hay nada que perdonar. Y cuando vienen a terapia me da risa porque es como que, ¿qué? ¿Cómo que no hay nada que perdonar si se fue con alguien más? ¿Cómo que no hay nada que perdonar si me robó? ¿Cómo que no? No, y entonces es como que todo estas creencias y este cúmulo de dolor, de victimismo, de enojo, de frustración, desde el shock, de todo revuelto, ¿no? Entonces por eso decía que dependiendo el grado de conciencia o el nivel de la persona, cómo esté emocionalmente, es como pues va a ser como esto más rápido o más largo. Yo tengo años de tener la consulta cerrada, recibo nada más en consulta a mis pacientes que se quedaron ahí conmigo y algunas veces recibo a algunos de sus familiares por el contexto, porque conozco la historia del paciente, entonces es para mí como más fácil tener un abordaje con algún miembro de la familia. Y el tema del perdón siempre sale, y siempre sale porque se nos olvida. Entonces decía que tengo cerrada la consulta y por eso decidí hacer programas online para la gente que de pronto quiere empezar con temas de autoconocimiento, y entonces hice divinamente y ahora estoy en terapéuticamente y el año que entra va a entrar otro programa. Y esto es con la intención de empezar a abrir la mente para que cuando la vida te rete con alguna situación perturbadora, porque la vida siempre nos está enviando situaciones, no son perturbadoras en realidad, son neutras, pero nosotros las vemos desde cómo estemos interiormente. Nuestra percepción siempre está basada en cómo vemos todo y pues lo vemos de acuerdo a lo que hay ahí adentro, ¿no? Y todos mis cursos tienen la intención de reprogramarte, de primero darte cuenta desde el amor, claro, desde ver que pues no sabías hacerlo de otra manera, no sabías relacionarte distinto, liberarte de los traumas y pues todo lo que comparto por aquí, pero a nivel pues profundo y terapéutico. Y entonces el tema del perdón es un tema que constantemente toco
en los programas. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida despersonalizarnos de las acciones, se nos olvida dejar de tomar las cosas personales, se nos olvida quitar el me, cuando yo me quito de la acción y solamente dejo que la otra persona haga lo que tenga que hacer esta narrativa de decir se fue en lugar de me abandonó, y empezar como a cambiar eso en mis programas constantemente, pues lo estoy reforzando porque es algo muy profundo, porque socialmente así hablamos, así decimos y así lo experimentamos, ¿no? Entonces, volviendo al tema del perdón, me gusta mucho a mí, o sea, yo me doy cuenta cuando alguien ya perdonó. O sea, volviendo, no hay nada que perdonar como tal, sino es un grado de conciencia en el que te das cuenta que proyectaste en tu película ciertas acciones en tu pareja, en tus amistades, en tu negocio, porque es algo que tú estabas haciéndote a ti mismo. Y en el momento en que te haces responsable de esas acciones y te vuelves en la unidad, o sea, empiezas a entrar en un espacio como de unidad en donde agradeces que esas relaciones te mostraron algo que tú no podías ver por ti mismo y que te sigues haciendo constantemente, si es que lo sigues manifestando constantemente. Entonces es cuando se vuelve ese momento como único. Es un momento en donde caes en cuenta, en donde te caen todos los veintes, en donde dejas libre al otro porque te das cuenta que todo tiene que ver contigo, con tu manera de percibir, con la energía con la que atraes esas experiencias, recordando que somos energía y estamos atrayendo constantemente la misma energía con la que estamos vibrando. Entonces, si yo todo el tiempo estoy creyendo que los hombres engañan, ¿qué es lo que voy a atraer? Hombres que engañan. Si yo todo el tiempo estoy creyendo que los jefes abusan de los colaboradores, que voy a atraer un jefe que abuse. Y entonces soy consciente de ello, ¿no? Y entonces me doy cuenta, ese despertar, ese darte cuenta es poderosísimo. Y entonces me doy cuenta de que una persona ya perdonó, por decirlo de algún modo, porque repito que no hay nada que perdonar, es perdonarte a ti en realidad, pero bueno, decimos esta palabra como el contexto. Me doy cuenta que perdonamos, o que el perdón tuvo un éxito, por así decirlo, cuando cambias la mirada. Se nota cuando volteas a ver al otro como inocente. Pero para yo poder ver al otro como inocente, tengo que verme a mí inocente primero, pensarme inocente, darme cuenta de que traía muchas creencias que estaba proyectando en mis relaciones y que yo soy la persona encargada de cambiarlas. Entonces, en el momento en el que esto ya se liberó, se perdonó, se cambió, se reprogramó, es cuando las personas cambian su mirada. Y es una mirada amorosa, una mirada compasiva, una mirada profunda. Cuando me doy cuenta, cuando no, cuando voltean a ver con enojo y son esas miradas penetrantes de furia, pero con ira, pero con vas a ver, me voy a vengar, a cuando cambian su mirada y es una mirada de amor, es una mirada de inocencia, es una mirada de compasión, de recordar que antes de bajar a esta vida, a este plano, hubo acuerdos que se hicieron entre almas y que tenías que vivir esa experiencia para algo, de tal forma que te acordaras de lo que realmente importa, de quién eres. Entonces, repito que cuando alguien perdonó y liberó, se nota cuando cambia la mirada. A mí me gusta mucho observar las conductas de los niños menores de 7 años, entre 6 y 7 años, a lo mejor unos más grandes también, pero en esa etapa en la que si su hermanito le pegó y luego voltea y sigue viéndolo con el mismo amor, porque es como si se le olvidara, como si no se creyera nada y como si eso pasara por desapercibido completamente. Esa mirada de perdón, de inocencia, de amor infinito, de amor incondicional, esa mirada que tú ves y dices, no sé si han visto memes estos, quédate con quien te mire así o con quien te vea así, es eso, a eso me refiero.
Entonces, en la mirada es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuando algo ya se transformó interiormente. Y no se puede fakear, no se puede hacer algo, no puede ser falso. Es como si tú ya te convirtieras en el mismo perdón. Y entonces tu energía se mueve, tu energía cambia. Es una energía natural, fluida, amorosa, en donde te das cuenta y permites que las personas se equivoquen y permites que las personas se den cuenta porque tú también te estás dando cuenta. Así que si quieres saber cuando ya perdonaste una situación, es cuando cambiaste la mirada.